Damos gracias a Dios en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria y la honra al Señor por este momento tan agradable. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos dé sabiduría de lo alto, para poder interpretar su palabra de acuerdo a como Él la ha establecido. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, sabiendo, Señor, que sin ti no podríamos, Señor, interpretar esta palabra, Señor. Oh, danos un espíritu de sabiduría y de revelación para poder, Señor, oh Dios, comprender y entender y interpretar tu palabra de acuerdo a como tú, Señor, la has establecido. Te pedimos, Señor, también por aquellos en los cuales ha de llegar esta palabra, para que sean bendecidos y edificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar hoy con esta palabra de modelo de hombre que puede ser útil en la obra de Dios. El estándar de hombre que Dios puede utilizar en su obra. Dios, para poder utilizar a un hombre o a los hombres, primeramente necesitamos ser perfeccionados por el Señor, conocer su voluntad y su deseo. Pero ¿qué hay de aquellos o de aquellas mujeres que han querido o están ejerciendo una autoridad dentro de la iglesia? La Biblia dice en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 11 de la primera carta de Timoteo, 2:11 de Timoteo dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En otras versiones dice: la mujer calle en la congregación. Es decir, que la mujer no puede alabar a Dios dentro de la congregación. Sí, la mujer puede dar testimonio dentro de la congregación. La mujer puede predicar la palabra de Dios a las personas. Pero aquí lo que se refiere es que la mujer no tenga autoridad dentro de la iglesia. Por eso dice el apóstol en el capítulo 2, en el verso 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. A esto se refiere cuando dice que la mujer calle en la congregación. La mujer no puede tener autoridad en la iglesia. Entonces, ¿por qué hay pastoras? Pues bien, hemos visto que a través de los tiempos, desde el tiempo de los apóstoles, aquellos creyentes o aquellas mujeres creyentes o aún toda la iglesia empezaron a caminar de acuerdo a como ellos quisieron y como ellos pensaron. Pero la Biblia y lo que está establecido es que la mujer aprenda el silencio y no tenga una autoridad dentro de la iglesia. Es decir, dentro de la iglesia, una mujer no puede ser pastor, no puede ejercer autoridad dentro de la iglesia. Por lo cual, la mujer queda sin ese derecho de formar parte de la autoridad de Dios en la iglesia. En el verso 12 dice: no permito a la mujer enseñar. Es decir, no permite a la mujer tener autoridad
dentro de la iglesia. No permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad. Aquí dice que la mujer no debe ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrado hijos si permanece en fe, en amor, en santidad, con cordura. Entonces, la palabra de Dios es clara y exhorta a que las hermanas aprendan en silencio y estén en toda sujeción. Esto tiene como fin que se den cuenta de su posición como mujeres. La mujer no debe enseñar con autoridad, la mujer no debe de definir y decidir el significado de alguna doctrina relacionada con la verdad divina. Si una mujer enseña de esta manera, ejerce autoridad sobre un hombre, deja ver que ha dejado su posición en la creación. Porque Dios mismo dispuso que el hombre fuera la cabeza y que la mujer estuviera sujeta a su marido, es decir, al hombre, aún dentro de la iglesia, debe de guardarse este orden. 1 Corintios 11:3, la mujer debe abstenerse de hablar, es decir, de tener autoridad dentro de la iglesia. Por lo cual queda descartada a las mujeres dentro de la iglesia para tener autoridad. Leamos en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 20 en el verso 28. De Hechos de los Apóstoles. Dice: mirad, por tanto, por vosotros mismos y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto como los que vigilan, es decir, como obispo, como el pastor, para pastorear la iglesia de Dios. El pastor tiene que darse cuenta que la iglesia no le pertenece, la iglesia pertenece a Dios. ¿Quién va a poner los pastores? El Espíritu Santo. ¿Cómo fueron puestos los pastores? A través de los apóstoles. Ellos establecieron ancianos en cada ciudad. Así fueron establecidos. Por lo cual, entonces, todos los creyentes tenemos que tener este fundamento de los apóstoles. Número uno, una mujer no puede estar pastoreando una iglesia. A lo mejor una mujer pastorea una denominación, un grupo de creyentes. Pero la iglesia en la localidad establecida por medio de la palabra de Dios no puede pastorear. Tendrá un grupo, pero esa no es la iglesia, es una denominación. Ahí pueden hacer lo que quieran. Dice, la cual él ganó por su propia sangre. En el verso 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, que dentro de la iglesia entran pastores rapaces que no perdonan al rebaño. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia entre los que han sido santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí,
y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he dado ejemplo, mostrados como trabajando, así se debe de sostener a los débiles. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es una bendición. Tenemos que aprender a nosotros a dar, porque de allí viene la bendición. No de recibir, sino de dar. Los pastores tienen que trabajar con sus manos para poder ayudar a los demás. Regresando a Éxodo, sobre el modelo de hombre que Dios iba a utilizar para sacar al pueblo de Israel. Este es el modelo de hombre que puede ser útil en la obra de Dios desde siempre. El libro de Éxodo describe 12 conflictos entre Jehová y Faraón. 12 conflictos entre Jehová y Faraón. En el capítulo 5, en el capítulo 11 y 10, en el capítulo 12, 29 al 36. El pueblo de Dios, descendiente de Abraham, había caído en una vida mundana bajo la usurpación de Faraón. Dios desea que su pueblo sea su morada en la tierra. Sin embargo, este deseo no puede cumplirse a menos que su pueblo sea liberado del mundo y apartado para Dios. El propósito de Dios en estos 12 conflictos con Faraón era ejecutar su juicio sobre el mundo y su príncipe. Juan capítulo 12 en el verso 31 dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Además de poner al descubierto ante su pueblo la naturaleza pecaminosa, es decir, que Dios, su propósito es que el pueblo que Él va a rescatar se den cuenta de su naturaleza pecaminosa. Una persona que no se da cuenta de su naturaleza pecaminosa jamás podrá buscar el Evangelio, jamás podrá buscar a Dios. Solamente un hombre que vea su naturaleza pecaminosa puede buscar a Dios. Este era el propósito de Dios para los israelitas y para los mismos egipcios. El significado y el resultado de llevar una vida en el mundo. Es decir, además de poner al descubierto ante su pueblo la naturaleza pecaminosa, el significado y el resultado de llevar una vida en el mundo bajo la usurpación de Faraón, es decir, Satanás, a fin de que su pueblo aborreciera tal vida. Mucha gente, muchísima gente, no se da cuenta que él está siendo conducido y siendo esclavizado por Satanás. En Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15, hasta el verso 17, dice: no améis al mundo. El mundo tiene un príncipe, el mundo tiene un gobierno, pero este gobierno es Satanás. Satanás está gobernando al mundo. Por eso Dios quiere y desea que sus hijos salgamos del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a leer Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 al 17. Primera de Juan,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que Dios está trabajando para que los israelitas que estaban siendo esclavizados por Faraón aborrecieran esa vida de esclavitud. Y también este era un testimonio para los mismos egipcios, para que ellos se dieran cuenta que el vivir que ellos tenían de acuerdo a Faraón era un vivir de acuerdo a Satanás. Dice en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Este era el plan y este es el propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel de Egipto y a la vez dar testimonio como el Dios verdadero aún a los egipcios. Por eso el Señor está hablándoles de acuerdo a lo que Dios le dijo a Moisés. Que ellos salieran de Egipto y se congregaran en torno al Señor en el monte de Dios para recibir la revelación concerniente a Dios y a su morada. Qué importante es esto. Esto nos lleva a que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, los cristianos, tenemos que tener una revelación, como dijo Pablo en Efesios. Si nosotros como creyentes no llegamos a entender esta revelación concerniente a Dios y a su morada, vamos a fracasar. Vamos a leer un pasaje en Éxodo en el capítulo 34, en el verso 35. Éxodo capítulo 34, en el verso 35. Dice, los hijos de Israel veían el rostro de Moisés, que la piel del rostro de Moisés resplandecía. Luego Moisés volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Es decir, que para que Moisés pudiera hablar de parte de Dios, primero Moisés tenía que tener una comunicación con Dios. Es decir, que Moisés nunca hizo nada por su propia cuenta. Todo lo que Moisés hizo paso a paso fue lo que Dios le estuvo diciendo con respecto a sacar al pueblo de Israel. En el capítulo 19 de Éxodo, en el verso 11, dice el 11, y estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Jehová descenderá ante los ojos de todos, de todo el pueblo, sobre el monte Sinaí. Y en el capítulo 19 del verso 1 dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, habiendo salido de Refidim y llegando al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Israel acampó ahí delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y declararás a los hijos de Israel. Es decir, que Dios, así como trabajó para sacar al pueblo de Israel en la esclavitud, es lo mismo que el Señor está haciendo hoy en día. Su iglesia, nosotros, sus hijos, lo que lo hemos recibido, el Señor quiere sacarnos. Quiere que nosotros alcancemos a ver que todavía nosotros traemos muchas cosas del mundo y que nosotros tenemos que aborrecer esas cosas
para poder nosotros ser la morada de Dios en la tierra. Al lidiar con Faraón, quien representa a Satanás, el que persigue y usurpa al pueblo de Dios, Dios le dijo que él era Jehová. Jehová, el único que existe por sí mismo, el Dios de Israel, el Dios de un pueblo transformado y victorioso. Vamos a leer Éxodo capítulo 5. En el capítulo 5, en el verso 1 de Éxodo dice: después Moisés y Aarón fueron a Faraón y dijeron: así ha dicho Jehová. Acuérdense que el nombre Jehová significa que Él es el Dios único que existe por sí mismo. Todos los dioses del hombre, todos, es obra de los hombres. Dios es el único Dios que existe por sí mismo. Dice, el Dios de Israel dice: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Pero Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite que vayamos pues 3 días de camino por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. De lo contrario, Él vendrá sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué tratáis de librar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: mira, el pueblo de la tierra es ahora numeroso, pero vosotros queréis que cesen de hacer sus tareas. Aquel mismo día Faraón mandó a los capataces del pueblo y a sus oficiales diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos como antes, que vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les impondréis la misma cantidad de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por tanto claman diciendo: vamos, ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Es decir, que Satanás les puso más cargas, les obligó a hacer trabajos más duros. Pero se había llegado el momento en el cual Dios le había prometido a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años y que a partir de allí iba a ser libertada. Dios cumple su palabra. Era una promesa que Dios le había hecho a Abraham y era el momento de sacar al pueblo. Dice: celebrar fiesta para el Señor en el monte. ¿En qué consiste esta fiesta? Esta fiesta es la que el pueblo de Dios, la iglesia, celebra cada primer día de la semana. Esta es la manera correcta de juntarnos y adorar a Dios. Celebrar fiesta para el Señor consiste en adorarle, con la adoración que Él desea, a disfrutar de Él en su presencia. Esta adoración implica ofrecerle sacrificios. Es decir, que cuando nosotros como la iglesia nos unimos para ofrecer sacrificios de alabanza. Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Esta es la adoración que Dios desea. Esta es la adoración, esta es aquella en la que se le disfruta como nuestra provisión mediante la impartición de su ser al nuestro. Y luego descansamos con Él en aquello que hemos disfrutado de Él. Esto es lo que se refiere Juan, capítulo 4, verso 24. ¡Qué maravilloso! Esta es la manera correcta de adorar a Dios. Llegamos, le ofrecemos alabanzas, descansamos en sus logros, en sus promesas. Todo lo que traigamos nosotros, toda carga, toda aflicción, la abandonamos al descansar en sus promesas. Creemos que Él está con nosotros todos los días,
¿Descansamos nosotros y recibimos sus promesas? Y en esto se convierte nuestra reunión en un gozo. Satanás y Faraón y el yo de Faraón son uno. Aunque Faraón debía saber de la existencia de Jehová, aquí sutilmente niega a conocer a Dios y pasó por alto sus exigencias. Mientras Dios enviaba una plaga tras otra sobre Egipto, Faraón procuró sutilmente negociar con Dios 5 veces. Éxodo capítulo 6 en el verso 1. Dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque a causa de su mano poderosa, él los dejará ir, y a causa de una mano poderosa los echará de su tierra. Dios se le apareció a Abraham como Dios todo suficiente. Pero miren el capítulo 6:1. Jehová respondió a Moisés. Aquí hay una diferencia. A Abraham, Dios nunca se le apareció como Jehová. Se le apareció como Shaddai, el Dios suficiente. Pero ahora Dios se le presenta a Moisés como Jehová, el Dios que existe por sí mismo. Como Dios todo suficiente, como el Shaddai. Dios es el Dios que suministra y el Dios que promete. Como Jehová es el Dios que existe por sí mismo. Es decir, Él es el yo soy. Yo soy denota que Dios es aquel que existe por sí mismo y para siempre, sin depender de nada que no sea Él mismo. Juan capítulo 8 en el verso 24. El Evangelio de San Juan en el capítulo 8 en el verso 24 dice Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, es decir, Cristo es el yo soy. Es decir, Cristo es Jehová. Jehová es yo soy. Moisés le dijo: si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Jehová dijo: yo soy. Yo soy significa que Él es el Dios que existe por sí mismo y para siempre, sin depender de nada que no sea de Él mismo. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 28 de San Juan, dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino estas cosas hablo según me enseña mi Padre. Oiga, nadie, ningún líder puede hacer algo por sí mismo. Todos tenemos que hablar de acuerdo a lo que Dios está diciendo. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el yo soy, dijo: no hago nada por mí mismo, sino estas cosas hablo según me enseñó mi Padre. Este es el modelo que Dios, este es el modelo de hombre que Dios busca. Un hombre que hable lo que Dios dice, no lo que Él dice. Que el líder no invente cosas para entretener al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no necesita entretenerlo, sino llevarlo a la tierra prometida, hacer la morada de Dios en la tierra. Dice en Génesis, en el capítulo 6, en Éxodo, en el capítulo 6, en el capítulo 6, en el verso 13, entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los hijos de Israel y para Faraón,
rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Abraham, Isaac y Jacob experimentaron a Dios como el Shaddai, como el Dios todo suficiente, pero no experimentaron como Jehová, pues murieron en fe sin recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Hebreos capítulo 11 en el verso 13. Mire, aquí está la respuesta de Hebreos capítulo 11 en el verso 13. Vamos a leer esta porción de la escritura. Dice: en fe murieron todos estos, es decir, Abraham, Isaac y Jacob murieron, todos estos, sin haber recibido la promesa, sin haber recibido la promesa, sino mirándola de lejos y saludándolas con gozo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí Dios no para prometerle algo a Moisés. Aquí Dios no para prometerle algo a Moisés, sino para cumplir la promesa que él había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. De que su pueblo, su generación, de que los israelitas iban a estar esclavizados, pero Dios los iba a sacar para ser la morada de Dios. Ellos no lo alcanzaron, no lo vieron, murieron en esa fe. Por tanto, el Dios Todopoderoso no vino a Moisés como el Shaddai, sino como Jehová, aquel que es y cumple todo lo que promete. En Éxodo capítulo 7 en el verso 1. Esta era una promesa de Dios sobre Abraham de liberar a su pueblo para sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Gloria a Dios. Dice Éxodo 7:1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios. ¿Ves cómo está diciendo? Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Es decir, Moisés era Dios para Faraón. Faraón representa a Satanás y Moisés representa a Dios. Qué importante es que el líder tenga este nivel que Dios quiere que todos los líderes, los pastores, lleguen a tener este nivel de representar a Dios en la tierra. Todos los creyentes tenemos que representar a Dios en la tierra. Todos fuimos creados a la imagen de Dios. Todos debemos expresar a Dios. Mucho más el líder, aquel hombre que Dios ha mandado a libertar a su pueblo. Dice, Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis prodigios. Faraón, sin embargo, no os oirá. Entonces yo pondré mis manos sobre Egipto, sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de la esclavitud, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y Moisés y Aarón hicieron así como Jehová les mandó, así lo hicieron. Y tenía Moisés 80 años y su hermano Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Estos dos, tanto Moisés como Faraón, eran dirigidos por el Señor. A esto se refiere que esto no llegó a ver Abraham, Isaac y Jacob. Ellos no llegaron a ver esta liberación
del pueblo de Israel. Murieron en esa fe. El 8. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: cuando Faraón nos hable diciendo realiza un prodigio, entonces dirás: Aarón, toma tu callado, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se convierta en una serpiente. Dice: entonces llamó también Faraón a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos secretos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa el milagro? ¿Qué significa este milagro? Esto, que la vara de Aarón se convirtiera en una víbora, en una serpiente. El significado de este milagro es que ponía al descubierto la verdadera naturaleza del vivir egipcio. Esto es, que la vida caída que se llevaba en Egipto estaba bajo la mano usurpadora de Satanás, la serpiente. Esto equivale que la vara de Aarón delante de Faraón se convirtiera en una serpiente. Significa que tanto los egipcios como los mismos israelitas estaban en una posición de Satanás. Esto ponía al descubierto su verdadero vivir y naturaleza egipcia. Esto es, que la vida caída que se llevaba en Egipto estaba bajo la mano usurpadora de la serpiente antigua. Efesios capítulo 2, en el verso 2. Efesios capítulo 2, en el verso 2. Fíjese bien lo que dice Efesios en capítulo 2, en el verso 2. En los cuales dice, en el verso 1 dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la autoridad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el vivir del mundo, donde el mundo vive de acuerdo a su naturaleza pecaminosa y no según Dios mismo. En esto consistía los milagros, el milagro de la vara que se convirtiera en serpiente. Pero dice la Escritura, en el capítulo 7, en el verso 11, que Faraón también mandó llamar a los hechiceros, a los sabios, y ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos y con sus secretos. Pues echó cada uno su callada, su vara, los cuales se convirtieron en serpientes, mas el callado de Aarón se tragó, mas la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. ¿En qué consiste esto? Los magos de Egipto son comparables a los filósofos del mundo. Es posible que los filósofos mundanos enseñen cosas parecidas a las del Evangelio, a las que el Evangelio predica. E incluso pongan a descubierto que la vida en el mundo tiene como fruto la muerte. Éxodo capítulo 7, en el verso 22. Dice: y los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos secretos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como Jehová había dicho. Fíjese bien. Los magos, los hechiceros, los filósofos hicieron las mismas cosas que Aarón y Moisés.
Sus varas se convirtieron también en serpientes. Mas la vara de Aarón se comió las serpientes de los magos. Es decir, que estos hombres pueden hacer cosas parecidas a lo que se predica en el Evangelio. ¿Cuánta gente va a visitar a los magos, a los hechiceros para que les resuelvan los problemas? También les hacen milagros, los curan de enfermedades, hacen cosas parecidas a las cosas que se predican en el Evangelio. Multitudes de gente hoy en día acuden a magos, hechiceros y brujos. Muchos dependen de los magos y de los hechiceros y de los brujos para resolver sus problemas. Millones de gente van a esos servicios con el propósito que les den unas limpias y que les ayuden en sus problemas. Y muchas veces lo logran, porque hacen cosas muy parecidas. Pero aquí hay algo que nosotros podemos ver, algo. Los magos de Egipto son comparables a los filósofos del mundo, y es posible que los filósofos mundanos enseñen cosas parecidas a las que el Evangelio enseña, cosas parecidas a las que el Evangelio se predica. Incluso pongan a descubierto que la vida en el mundo tiene como fruto la muerte, pero no pueden eliminar tal muerte. Solo el Evangelio puede hacer esto. Éxodo capítulo 8, en el verso 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: rogad a Jehová para que aleje las ranas de mí y de mi pueblo, y deje ir al pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Así como la vara de Aarón se tragó los callados, las varas de los magos, el Evangelio devora todas las filosofías de este mundo. Después de los primeros 2 conflictos con Faraón, Dios usó 10 plagas para castigar a los egipcios a fin de liberar a su pueblo. Estos magos, estos hechiceros quedaron avergonzados cuando la vara de Aarón se comió sus varas. Es decir, que estas promesas de estos magos, estos hechiceros, aún le podrán decir cuál es su problema, incluso le van a hablar de la muerte de su problema, pero jamás lo van a poder ayudar a darles vida. En Éxodo, en el capítulo 7, en el verso 15, dice: ve por la mañana, Faraón, mientras sale agua, y ponte a la ribera del río para encontrarte con él, y llevarás en tu mano la vara que se convirtió en una serpiente. Y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que sirva en el desierto, pero hasta el presente no has escuchado. Así ha dicho Jehová. Por esto sabréis que yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Voy a golpear con el cayado que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Después de los primeros 2 conflictos que Faraón Dios usó, con Faraón Dios usó 10 plagas para castigar a los egipcios a fin de liberar a su pueblo, así como para disciplinar a los egipcios y a su pueblo sobre su naturaleza de su vida en el mundo, a fin de que estuvieran dispuestos a abandonar tal vivir mundano mediante estas 10 plagas. Dios hizo posible el éxodo de su pueblo escogido fuera de Egipto, y puso completamente al descubierto cuál es la naturaleza y el resultado de la vida en el mundo. Apocalipsis capítulo 16, en el verso 1. Aquí hay algo muy importante. Aquí hay algo muy importante, porque estamos viendo que todo lo que el Señor hizo en Egipto, estas plagas que Dios llevó a Egipto, no traían únicamente el propósito de que su pueblo saliera de Egipto, sino que traía algo más. Estas plagas que estaban pasando en Egipto también era para que los mismos egipcios
reconocieran y aceptaran a Dios como Dios. Apocalipsis capítulo 16, en el verso 1. Capítulo 16 de Apocalipsis. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad en la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa en la tierra, y vino una úlcera maligna, dañina, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerte, y murió toda alma viviente que había en el mar. Dice bien, acá donde estamos leyendo, dice, en el capítulo 7, en el verso 20, dice: y Moisés y Aarón hicieron tal como Jehová lo mandó, y alzando Aarón su cayado, golpeó las aguas que había en el río ante los ojos de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. ¿Qué significa que las aguas del río se convirtieran en sangre? Dice, el mar representa el mundo y la sangre la muerte. Es decir, que todos los que están en el mundo están en la muerte. Este era el propósito de Dios con estas señales y con estos milagros. Quería que el mismo Faraón se arrepintiera, los egipcios buscaran a Dios. Dice, las aguas de Egipto representan el suministro y disfrute mundano, y la sangre representa la muerte. Este es el resultado de una vida de pecado. Romanos capítulo 6, en el verso 23. El significado de esta primera plaga es que la vida de Egipto, la vida propia del mundo, tiene como resultado la muerte, pues se encuentra bajo la ira del juicio de Dios. La muerte representada por la sangre pone al descubierto la naturaleza y el significado de la vida en el mundo. Esta plaga que acabamos de vivir no es otra cosa que es el juicio de Dios sobre el mundo entero. Para que aquellos que somos hijos de Dios, que lo hemos recibido, Dios nos está advirtiendo para que nosotros lo busquemos y dejemos de ser mundanos. Y a los mundanos les está diciendo con estas plagas que dejen el mundo porque están en una condición de muerte. Éxodo capítulo 8, en el verso 20. Luego Jehová dijo a Moisés: levántate muy de mañana, ponte delante de Faraón cuando salga el agua, y dile: así ha dicho Jehová, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo de inmediato, yo enviaré enjambres de moscas contra ti, contra tus siervos, contra tu pueblo, contra tus casas se llenarán de enjambre de moscas, las casas de los egipcios y también la tierra donde ellos estén. Aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que no haya allí enjambres de moscas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré, fíjese bien aquí lo que dice el 23, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? La redención mencionada en este versículo apunta a la redención lograda por Cristo según su justicia. Dios debía haber juzgado los cielos y la tierra inmediatamente después de la caída de Adán. Pero para cumplir su propósito de obtener una morada entre los hombres, Dios puso el universo bajo la redención de Cristo, la cual según su perspectiva eterna ya había sido dispuesta desde antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 19 al 20 y Hebreos 2:9.
Por tanto, Dios tiene plena libertad para conservar el universo o para juzgarlo o destruirlo. Hoy Dios extiende misericordia al considerar a toda persona bajo la redención de Cristo, dándoles una oportunidad de arrepentimiento y recibir su redención. Esa vestimenta que Dios le puso a Adán y a Eva representan a Cristo como nuestro vestido, como nuestra justicia. Esa redención que les está ofreciendo Dios en el capítulo 8, en el verso 23, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Es decir, que Dios es Dios de todos los seres humanos, no nada más de nosotros. Él ama a toda la humanidad, Él quiere que todos los pecadores vengan a Él y ha puesto el Evangelio bajo sus manos, bajo sus pies, para que reciban el Evangelio y reciban la redención. Todavía hoy Dios está extendiendo misericordia al considerar a toda persona bajo la redención de Cristo. A los asesinos, a los depravados, a los hombres caídos, aquellos hombres verdaderamente viles que han vivido una vida perfectamente de maldad. Dios les está poniendo el Evangelio como redención para que se arrepientan. Hoy tienen la oportunidad de recibir a Cristo. San Juan en el capítulo 3, en el verso 8 del Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 3. Si a ti ya te hablaron del Evangelio, Dios tiene misericordia de todos. Y esto lo podemos ver a través del Evangelio, porque Dios allí es donde recibe. A través del Evangelio está recibiendo a los pecadores y les está poniendo el Evangelio, las buenas nuevas, para que se arrepientan. El Evangelio, San Juan capítulo 3, en el verso 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees en el Evangelio y no crees en Dios, ya estás condenado. El que cree en Él no será condenado. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 2, qué gran oportunidad Dios le está dando a toda la humanidad. Hoy es el tiempo, el tiempo de la gracia, el tiempo de la misericordia. Vengan a Cristo los pecadores y Dios los va a perdonar. Dice en el capítulo 2, en el verso 1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos ante el Padre un abogado, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. Dice en Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 23 de Éxodo, capítulo 12, en el verso 23. Capítulo 12, en el verso 23. Pues Jehová pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, Jehová pasará por encima de aquella entrada y no dejará entrar al destructor en vuestras casas. En la salida de Egipto, la Biblia dice que salieron 600,000 hombres, sin contar los niños. 12:37. Dice:
Partieron pues los hijos de Israel de Ramases hacia Sucot unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos una multitud mixta, así como ovejas y vacas, y una gran cantidad de ganado. Salieron 600,000 hombres, sin contar los niños, y muchas gentes que no eran israelitas decidieron seguir y darle la espalda a Faraón y al mundo. Gloria a Dios por el poder de Dios, porque Dios es Dios de toda la humanidad. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, y hoy ofreces misericordia a todo el mundo, para que a través del Evangelio tú los perdones, Señor, y puedan venir a ti. Muchas gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.